Hola, bienvenidas queridas amigas, soy Olivia del canal Hijas del Rey. Seguimos avanzando en esta cuarta temporada titulada Las Doctrinas Fundamentales. Y el día de hoy pues nos enfocaremos en un tema que es crucial dentro de la amarteología, que se llama la realidad del pecado. ¿Y qué es la amarteología? La palabra amarteología proviene del griego amartia, que significa pecado, y es la doctrina bíblica que estudia el origen, la naturaleza, las consecuencias y el remedio del pecado. Esto nos ayuda a comprender por qué el ser humano necesita redención y cómo Dios trata con el pecado. Ahora vamos a ver la definición de pecado. Pecado es toda transgresión voluntaria o involuntaria contra la ley moral de Dios, ya sea en pensamiento, palabra, acción u omisión. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan enfatiza que pecar no es simplemente un error humano o una debilidad inevitable, sino una violación deliberada al orden moral que Dios ha establecido. Como creyentes, estamos llamados a reconocer el pecado, arrepentirnos y vivir en obediencia a la palabra de Dios, reflejando, pues, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El apóstol Santiago, de una manera muy práctica y directa, enseña que el conocimiento moral implica también responsabilidad moral. Cuando una persona sabe cuál es la voluntad de Dios o reconoce lo que es correcto, pero decide ignorarlo o postergarlo, está pecando. No basta con evitar el mal. Los creyentes somos llamados a practicar activamente el bien. Así que este versículo es un llamado a una fe activa, viva y obediente, y nos desafía a examinar no solo nuestras malas acciones, sino también las oportunidades perdidas para hacer el bien. Y cómo vivir, pues, como discípulos de Cristo implica actuar conforme a lo que sabemos que es correcto. Y vamos a iniciar con el origen del pecado. ¿Dónde inició? En el cielo. ¿Cómo es posible? El pecado tuvo su inicio en Lucifer, un ángel creado perfecto, pero que se rebeló por orgullo. Isaías 14 del 12 al 14 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14 forma parte de una profecía contra el Babilonia y su rey, pero a partir del versículo 12 nos refleja un lenguaje que adopta un tono espiritual y simbólico que tradicionalmente ha sido interpretado por la Iglesia cristiana como una descripción figurada de la caída de Lucifer. Y aunque el destinatario directo era el rey de Babilonia, el Espíritu Santo revela una verdad más profunda: el origen, pecado y caída de un ser celestial que encarna la soberbia y la rebelión contra Dios. En el versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Lucero en hebreo es traducido como portador de luz y en latín como Lucifer. Y es una figura que alude a un ser luminoso, exaltado, brillante, asociado a la gloria y grandeza celestial. Su caída del cielo indica una expulsión de su posición exaltada. Cuando dice es cortado por tierra, es una forma de describir su humillación y degradación total. El versículo 13 dice: subiré al cielo, levantaré mi trono. Aquí se revela pues el pecado interno de este ser.
su deseo de usurpar la autoridad de Dios. Cuando dice subiré al trono, al cielo, refleja la ambición de igualarse a Dios. Junto a las estrellas de Dios dice me levantaré mi trono. Las estrellas pueden simbolizar a los ángeles. Lucifer deseaba gobernar sobre ellos. Cuando dice en el monte del testimonio me sentaré, pues aquí habla de que Él quiere estar en el lugar del gobierno divino, el trono de Dios. Así que este versículo muestra que el pecado original del diablo fue el orgullo y la ambición, que fue desenfrenada, estaba desenfrenado de poder. Este versículo, el versículo 14, cuando dice, seré semejante al Altísimo, habla del clímax de la rebelión, no conformarse con servir a Dios, sino querer ser como Él, ocupar su lugar, recibir su adoración. Y es exactamente lo que Satanás ofreció a Eva en el Edén. Le dijo, seréis como Dios en Génesis 3:5. Y bueno, su caída no fue por ignorancia, sino por una decisión voluntaria de exaltarse a sí mismo por encima de su creador. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Pues que Satanás fue creado como un ser glorioso, pero cayó por orgullo total. Su caída fue producto de una rebelión interna, una exaltación del ego por encima de Dios. Su deseo de ser igual a Dios marca el origen del pecado en el universo. Y estos capítulos de Isaías 14 nos advierten pues el peligro de la autosuficiencia y del deseo de gloria personal. El orgullo espiritual es el pecado que puede llevarnos más lejos de Dios. Así que este pasaje nos llama a reconocer que toda la gloria le pertenece a Dios y que humillarnos ante Él, sabiendo que la verdadera grandeza es servirle, rechazar toda actitud de competencia con Dios o de vivir sin dependencia de Él. Ezequiel 28 del 12 al 17 dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionix, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfectos eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que mire en ti. Miren, este pasaje pues es parte de la profecía que dijo el profeta Ezequiel contra el rey de Tiro, pero presenta también características pues que trascienden claramente a situaciones que no solamente hablan de un simple ser humano. Muchos intérpretes consideran que este texto contiene una doble referencia. Describe, por un lado, al rey de Tiro como una figura visible, pero también revela una realidad espiritual oculta detrás de él. Generalmente ha sido entendida como una descripción del origen, exaltación y caída de Satanás. Tiro era una ciudad pues muy rica, influyente y también muy orgullosa. Su rey se exaltaba como si fuera un dios, pero Dios lo desenmascara y lo juzga. Sin embargo, la descripción a partir del versículo 12 es tan elevada y simbólica que no encaja con un rey meramente humano, por lo cual muchos estudiosos ven la figura
tipológica de Satanás. El versículo 12 dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La figura que está describiendo aquí, pues era perfecta en su creación, sabia, hermosa y completa. Esto sugiere un ser celestial, no simplemente un ser humano. La frase sello de la perfección expresa que era modelo de la creación divina. En el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. El Edén es mencionado como el lugar donde estuvo este ser. Esto no se refiere, pues, obviamente al rey de Tiro, sino a una realidad anterior a la humanidad, ¿no? A la caída, pues, de Lucifer, y esto lo podemos ver en Génesis 3. En el Edén, pues, él está disfrazado como serpiente, lo cual da respaldo a esta interpretación. Las piedras preciosas que adornaban su vestidura reflejan la gloria, el honor y un alto estatus que tenía, posiblemente como un líder angelical de adoración, también por la mención de las flautas y los tamboriles. En el versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí se lo identifica como un querubín, uno de los seres celestiales más cercanos al trono de Dios. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 10. Y fue colocado en el monte santo, símbolo del gobierno divino. Era un ser exaltado, ungido y privilegiado. El versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Lucifer fue creado perfecto, sin mancha ni pecado, pero el pecado no vino de afuera, sino que nació en su propio corazón. Y esta es una de las primeras revelaciones bíblicas sobre el origen del pecado en el universo. Un ser creado que se rebela contra su creador. El versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La palabra contrataciones puede traducirse también como comercio, actividades corruptas, ilegales o incluso influencia desleal. Esto puede aludir a que Satanás engañó y arrastró a otros ángeles, lo cual concuerda con Apocalipsis 12, donde se menciona que arrastró a una tercera parte de las estrellas, es decir, a los ángeles. Como resultado, fue expulsado del cielo. El versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí se expone, pues, la raíz del pecado de Lucifer. El orgullo, su hermosura, sabiduría y posición lo llevaron a exaltarse a sí mismo en lugar de glorificar a Dios. Por eso fue arrojado por tierra y humillado delante de los reyes, lo que anticipa, pues, su derrota final. Lucifer fue creado perfecto, pero cayó por orgullo y rebelión. El pecado, vimos que no se originó en el ser humano, sino en un ser angelical. Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por su maldad. Y aún los seres más elevados no son inmunes al juicio divino. Así que este pasaje nos recuerda que el orgullo es una raíz destructora que puede surgir incluso en el corazón más bendecido. Nos invita a vivir en humildad, obediencia y dependencia constante de Dios, sabiendo, pues, que toda sabiduría, belleza o posición que tenemos es por gracia y para glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Ahora vamos a ver cuál es el origen del pecado en la tierra. Bueno, pues entró al mundo a través de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios. Génesis 3, del 1 al 6 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este pasaje pues relata la entrada del pecado en la humanidad. Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva, sembrando duda sobre la palabra y el carácter de Dios. Le promete conocimiento y poder. Le dijo: seréis como Dios, apelando a su deseo de sabiduría y autonomía. Eva cede ante la tentación, toma del fruto prohibido y lo comparte con Adán, quien también desobedece. Este acto marca la caída del hombre, rompiendo su comunión con Dios y trayendo consecuencias para toda la creación. El pecado comienza con duda, deseo y desobediencia. Desde entonces, toda la humanidad ha heredado una naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo explica el origen y las consecuencias universales del pecado. A través de Adán, el primer hombre, el pecado entró pues a todo el mundo, y con él la muerte física y espiritual. Esa condición fue transmitida a toda la humanidad. Y dice la palabra: por cuanto todos pecamos. ¿Y cuál es la naturaleza del pecado? Pues la naturaleza del pecado es universal. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo pues resume la condición universal del ser humano. Todos han pecado, sin excepción, y como resultado hemos sido separados de la gloria y presencia de Dios, y nadie puede justificarse por méritos propios. También la naturaleza del pecado nos hace totalmente corruptos, ya que el pecado afecta nuestra mente, las emociones y nuestra voluntad. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo pues revela la naturaleza corrupta y engañosa del corazón humano. Después de la caída, nuestro corazón tiende a justificar el pecado, a engañarnos a nosotros mismos y a alejarnos de Dios. Esta realidad muestra la necesidad de una transformación profunda que solo Dios puede hacer en nuestro interior, mediante su Espíritu Santo. También la naturaleza del pecado es esclavizante. En Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta palabra nos está enseñando que el pecado no es solo una acción aislada, sino que somete y esclaviza a quien lo practica. La condición del ser humano separado de Dios es la esclavitud al pecado, de la cual solo el Señor Jesús puede liberarnos mediante la fe y la obediencia. La naturaleza del pecado también es engañosa, ya que promete libertad, pero produce muerte. Santiago 1:14-15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos versículos pues nos muestran que el pecado no comienza con una acción externa, sino con un deseo interno. El apóstol Santiago explica que cada persona es tentada cuando es atraída por sus propios malos deseos. Y si esos deseos no se controlan, dan a luz el pecado, y el pecado, una vez desarrollado, lleva a la muerte.
es una advertencia clara sobre la necesidad de cuidar nuestros pensamientos y deseos, ya que de ellos brota la conducta que cada uno de nosotros tengamos. También nos recuerda que el pecado no ocurre de forma repentina, sino que es un proceso que comienza en el corazón. ¿Y cuáles son los tipos de pecado? Bueno, pues tenemos el pecado original, que pues es una naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. También hay el pecado personal, que son actos individuales conscientes contra la voluntad de Dios. También existe el pecado de omisión, que es no hacer lo que Dios manda. Lo que leímos en Santiago 4:17, que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También hay pecado voluntario e involuntario. Son hechos con plena conciencia o por ignorancia, pero esto no los exime de responsabilidad. También otra consecuencia del pecado es la separación de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo pues nos muestra que el pecado rompe la comunión con Dios. No es que Dios no quiera oír, sino que el pecado crea una barrera espiritual entre Él y nosotros los seres humanos. Es una advertencia clara de que las iniquidades nos alejan de su presencia y de su bendición. También es una invitación al arrepentimiento para restaurar esa relación. También otra consecuencia es la muerte espiritual y física. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo pues nos presenta un contraste directo. El pecado produce muerte, que es la separación eterna de Dios, mientras que Dios ofrece gratuitamente vida eterna a través de Jesucristo. Este es un resumen poderoso del Evangelio. Lo que merecemos por nuestros pecados es juicio, pero Dios en su gracia ofrece salvación por medio de Cristo Jesús. Otra consecuencia es el juicio eterno. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje pues describe el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos, grandes y pequeños, serán resucitados para ser juzgados, según, como dice aquí, sus obras. Los libros serán abiertos, incluyendo el libro de la vida. Quienes no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que representa pues la muerte segunda, es decir, la separación eterna de Dios. Este juicio es final y justo y subraya pues la gravedad del pecado y la necesidad de salvación en Cristo Jesús. Consecuencia también es la corrupción del mundo. Toda la creación fue afectada. En Romanos 8 del 20 al 22 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estos versículos explican pues que la creación también fue
sometida a vanidad, es decir, a frustración y corrupción, a causa del pecado humano. Desde entonces, toda la creación gime y sufre, como en dolores de parto, como lo acabamos de leer, esperando ser liberada de la esclavitud, de la corrupción. Este texto revela que el pecado no solo afectó al ser humano, sino también al mundo natural, el cual también anhela la restauración que vendrá con la redención final en Cristo. ¿Y cuál es el remedio del pecado? Pues el remedio es la sangre de Cristo. En 1 de Juan 1:17 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta palabra enseña que vivir en la luz, es decir, en la verdad, pureza y obediencia a Dios, trae como resultado la comunión con otros creyentes y la limpieza continua del pecador por medio de la sangre de Cristo. Es un llamado a una vida sincera y santa y una promesa de perdón y restauración constante para quienes caminan con Dios. También el arrepentimiento genuino. Este versículo nos enseña a vivir en la luz, es decir, en la verdad y pureza y obediencia a Dios, que trae como resultado la comunión con otros creyentes y la limpieza continua del pecador por medio de la sangre de Jesucristo. Es un llamado a una vida sincera y santa, una promesa de perdón y restauración constante para quienes caminan con Dios. También la justificación por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra declara que al ser justificados por la fe, es decir, declarados justos delante de Dios, recibimos como resultado la paz con Dios. Ya no hay enemistad ni condenación, sino una reconciliación gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es solo emocional, sino una realidad espiritual. Estamos en una nueva relación con Dios como hijos suyos. Otro punto sería la regeneración y santificación por el Espíritu Santo. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo resalta que la salvación no se obtiene por méritos humanos, sino únicamente por la misericordia de Dios. Él nos salva pues mediante una obra interna de transformación, el lavamiento que limpia y la regeneración que da nueva vida, llevados a cabo por el Espíritu Santo. Es una declaración clara de la gracia de Dios y la acción divina en la salvación. ¿Y cuál sería la aplicación personal de este tema? Primero, pues reconocer la gravedad del pecado, no justificarlo ni minimizarlo, vivir una vida de arrepentimiento constante, depender diariamente del poder del Espíritu Santo, pues para vencer el pecado. Y como conclusión, pues la amarteología nos muestra la terrible realidad del pecado y la urgente necesidad que todos tenemos de un Salvador. El pecado no es solo una falla moral, sino una rebelión contra Dios. Sin embargo, el Evangelio nos revela la maravillosa gracia de Dios que ofrece perdón, restauración y vida eterna en Cristo Jesús. Queridas amigas de Hijas del Rey, gracias por acompañarnos en este importante tema sobre la realidad del pecado. Te animo a reflexionar en lo que hemos aprendido y a buscar cada día vivir en obediencia a Dios, reconociendo pues nuestra necesidad de su gracia y su perdón. No dejemos que el pecado gobierne nuestras vidas, porque en Cristo tenemos libertad y restauración. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Te invito a compartir este mensaje con otras mujeres
a dejar tus comentarios y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para que juntas sigamos creciendo en la palabra. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga. Fue un gusto saludarte.